Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Continuamos con nuestro programa número 2 acerca de la Santa Cena. Estamos tratando de revelar verdades, misterios que han estado en la palabra de Dios escondidos y que bueno, o sea, la verdad es que ahora Dios está revelando estos misterios, estas verdades, y está trayendo gran bendición al cuerpo de Cristo. Nos habíamos quedado en el programa pasado y íbamos a leer 1 Corintios 11, 31 y 32, que son dos versículos que se han malentendido mal, y bueno, lo único que ha traído es como un tope a la gran bendición que es el participar de la Santa Cena. Leámoslo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ok. Una de las cosas que se ha dicho, por ejemplo, cuando se va a tomar la Santa Cena, se le pide a las personas, por ejemplo, examínese cómo está usted con el Señor. Hágase un examen de usted mismo, cómo está con el Señor. Watchman Nee explica, de hecho, él escribió un libro acerca de la introspección. Es algo que también ya lo mencionamos en un programa pasado. No hay nada que dañe tanto al cristiano que el estarse examinando a sí mismo. Nosotros no debemos de examinarnos a nosotros mismos, debemos de decir cómo estamos y cómo no estamos, ¿ya? Nosotros debemos de vernos por la fe como Dios a nosotros nos mira, y en su palabra está detallado cómo Él a nosotros nos mira. Nosotros fuimos justificados por la fe, no por nuestras obras, ¿ya? Entonces no es aconsejable examinarnos a nosotros mismos, ¿ya? Porque puede ser que hoy me mire bien, mañana me miro que estoy mal, entonces eso se convierte como un sub y baja, causa un desequilibrio espiritual y emocional en el cristiano, el estarse examinando a sí mismo. Debemos de vernos justificados por la fe como Dios nos ve. Ahora, quiero que estos dos versículos los vamos a comparar con la Biblia traducción en lenguaje especial, pero vamos a comenzar a leer desde el versículo 27 y va a ver cómo cambia la forma en que se ha compartido o transmitido las enseñanzas o el mensaje de la Santa Cena. Leamos a 1 Corintios 11, 27. Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Vamos a parar ahí. Este es aquí está más claro los puntos, o uno de los puntos que el apóstol Pablo mencionaba. Dice que si alguien come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, ¿ya? Eso es a lo que el apóstol Pablo le llama comer el cuerpo y la copa o la sangre indignamente. Es decir, no se le daba la debida importancia. Ya leímos todo lo que pasaba, pues, ¿verdad? Cuando se reunían para la Santa Cena. Unos aprovechaban, hay comida, vamos a comer, otros hay bebida, vamos a beber. Unos empezaban a comer antes, otros después. Y bueno, unos se jactaban de que uno llevaba mejor comida. Era como un relajo realmente esas reuniones. Y el apóstol Pablo llamó seriamente a la iglesia de Corintios de que porque estaban tomando la Santa Cena así. Entonces, tomar o participar de la cena indignamente es no darle la debida importancia que la Santa Cena tiene, ¿ya? Ok, entonces, pero es la forma en que uno
le daba la importancia a la Santa Cena, lo que hacía que se tomara de una forma indigna. No que la persona era la indigna, sino la forma en que se tomaba. Y eso es lo que señala drásticamente el apóstol Pablo. Sigamos en el versículo 28. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. O sea, si está actuando bien o mal en cuanto a si le está dando la debida importancia a la Santa Cena. No es que si la persona está mal o está bien. Es que si vamos a justificarnos por nuestras obras, siempre vamos a estar mal. ¿Ya? No, nosotros no fuimos justificados por nuestras obras, fuimos justificados por la fe. Y eso es básico, eso es básico. Ningún cristiano, ninguna persona que quiera tener una relación con Dios va a poder tenerla o crecer en esa relación si no sabe que ha sido justificado por la fe. Si cree que ha sido justificado por la fe, pero que esa justificación la debe de mantener por sus obras, jamás va a tener seguridad de nada, ni tampoco va a poder tener una buena relación con el Señor. Entonces, si se preguntaba si está actuando bien o mal, era referente a la forma en que se estaba tomando la Santa Cena, si se le estaba dando la debida importancia o no. 29. Porque Dios va a castigar, corregir al que come del pan y bebe de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Ok, algo importante, de hecho está ahí entre paréntesis la palabra corregir. De hecho, más adelante usa la misma versión de la Biblia. En vez de castigar, corregir, ¿ya? Dios no castiga a nadie, Dios corrige a sus hijos, ¿ya? Los castigos por nuestras iniquidades cayeron sobre el cuerpo de Jesús. Ahora lo que Dios hace con sus hijos es corregirnos, ¿ya? En otra versión dice instruirnos, disciplinarnos, ¿ya? Pero no castigo, ¿ya? Eso es algo que tiene que quitarse de nuestra mente. Dios no castiga a un hijo de Él. Dios lo corrige, Dios lo disciplina en el sentido que lo va guiando, lo va instruyendo, pero no hay castigo para los hijos de Dios, ¿ya? Entonces Dios va a corregir a aquel que tome el pan o beba la copa sin darse cuenta que realmente se trata del cuerpo de Cristo Jesús, porque es una reverencia. Dios en su momento le va a dar la fe, le va a la revelación de que realmente lo que está tomando es el cuerpo y la sangre y no elementos puramente naturales. Versículo 30. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos, y otros ya han muerto. Ok, y ese es el juicio que habla Pablo, no es el juicio que viene de parte de Dios, de que venga debilidad, de que venga enfermedad y que algunos por eso mueren, no. O sea, el juicio que habla Pablo es que los elementos de la naturaleza están bajo juicio. La naturaleza clama a gritos por la restauración del ser humano, ¿ya? Entonces, los elementos naturales están bajo juicio, por muy buena que sea la comida, por muy de marca, aunque sea de comida de la dieta del Mediterráneo, que es, como dice, una de las mejores dietas que hay, sanas, por muy lavados, purificados que estén la comida o los alimentos que uno coma, son elementos que están bajo juicio. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma está bajo juicio. Entonces uno come juicio cuando simplemente no está tomando la Santa Cena con la reverencia, no está discerniendo el cuerpo ni la sangre de Cristo en los elementos. Lo que come es simplemente juicio. Elementos que están bajo juicio por el juicio que hay sobre la naturaleza, pero no es que venga un juicio de Dios sobre esa persona. ¿Ok? Versículo 31 y 32. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él.
Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Ok, o sea, Dios corrige, ¿ya? Y nos va a corregir para que no seamos castigados. ¿Por qué? Porque castigo para nosotros no hay, sino que corrección sí, ¿ok? Entonces, volvemos a lo mismo. Pablo lo que nos pide es que discernamos que en los elementos que vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando lo hacemos con esa reverencia, con ese discernimiento, con esa reverencia, el pan y el vino va a traer en nosotros los beneficios que el cuerpo mismo de Jesús o de Cristo Jesús tenía. Jesús nunca se enfermó, nunca se debilitó. De hecho, por eso leíamos el versículo del poder que había en la vida de Jesús. Eso es lo que se va a transmitir en nosotros a través de la Santa Cena. Entonces, ¿qué vamos a recibir? Sanidad, liberación. La Biblia habla claramente de que el pan de la liberación es para los hijos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, y lógicamente Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Cuando nosotros comemos el pan, estamos comiendo liberación. ¿Liberación de qué? De nuestra alma, de nuestro espíritu, de enfermedades, de opresiones, de tanta cosa que podía o pudo haber contaminado nuestros cuerpos o nuestra vida. El elemento pan, que es el cuerpo de Cristo por la fe, va a producir en nosotros esos beneficios, ¿ok? O sea, la Santa Cena realmente lo que hace es, como ese juicio de Dios está sobre la naturaleza, los elementos naturales, la Santa Cena lo que hace es revierte esas maldiciones que se mueven en el mundo natural, ¿ya? ¿Cómo? De la misma manera en que Adán y Eva, cuando comieron, su cuerpo, su naturaleza se degradó por lo que comieron. Ahora la Santa Cena está haciendo lo mismo. Por lo que nosotros comemos a través de la Santa Cena, se está revirtiendo en nosotros el proceso de degradación que hay sobre toda la naturaleza humana. De la misma, o sea, Dios usa el mismo método donde de la forma en que el ser humano cayó, la misma forma usa Dios para restaurar todas las cosas. Adán comió el fruto, se degradó. Ahora Dios dejó la Santa Cena, ¿para qué? Para que se revierta todas las maldiciones, enfermedades, etcétera, etcétera, que a nosotros nos pueda estar molestando o dañando. La Santa Cena viene y revierte esas maldiciones o ese juicio. ¿Ok? Leamos a Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Puse este versículo porque es una de las formas en que Dios nos demuestra que de la forma en que el hombre cayó, a través de esa misma forma es que Dios está restaurando. Un hombre fue el que cayó. Jesús se hizo hombre, ¿para qué? Para restaurar todo lo que se había perdido por la desobediencia de un hombre. Entonces, por la desobediencia de un hombre vinieron consecuencias fatales. Por la obediencia de un hombre que es Cristo Jesús, se restauraron todos los beneficios, y no solo al nivel en que estaba Adán, sino que a un nivel mucho superior. El nivel espiritual que tenía Adán era sobre la tierra. Él podía gobernar sobre el huerto y sobre todo lo que estaba en el huerto. Cuando pecó, pierde esa autoridad y lo echan del huerto. Viene Jesús como hombre, restaura la autoridad que se había perdido, y no al nivel de Adán,
sino que ahora nos da autoridad no solo sobre la tierra, sino que sobre el cielo y por lo que está debajo de la tierra. O sea, Jesús vino a restaurar a niveles sobrenaturales lo que el hombre mismo por su desobediencia había perdido. Entonces, por eso mencionaba yo esto. A Adán, por lo que consumió, se degradó. Ahora la Santa Cena Dios la deja, ¿para qué? Para que se revierta todas las consecuencias que hay por el juicio que hay en la naturaleza, por las maldiciones que se mueven en la naturaleza humana. La Santa Cena puede revertir eso. Ajá. Sí, la verdad que yo quiero dar un testimonio sobre la Santa Cena, ¿no? La importancia que tiene en cuanto a la sanidad, porque a mí me habían detectado lumbago en la columna vertebral y el doctor me había examinado y me dijo que eso quería de operación, pero me aconsejaban no operarme porque podría quedar inválido en silla de ruedas o podría quedar bien, pero él me aconsejaba que no operar. Pero tomando la Santa Cena en la reunión de líderes, mi petición era esa, la sanidad de mi columna del lumbago. Y cuando tomé el cuerpo y la sangre, yo sentí como si un hueso hacía ruido y que pues Dios estaba haciendo la obra, que estaba colocando bien las vértebras en la columna. Y cuando yo sentí, pues pegué el salto. Incluso usted me vio cuando estaba ahí, pegué el salto, ¿va? Y realmente yo había sido sanado, porque hasta el día de hoy aquí estoy. Yo he visto mucha gente que tiene esa enfermedad del lumbago y da lástima verlos que hasta levantarse les cuesta y anda con un cinturón, ¿va? Porque puedan hacer una mala fuerza y puedan empeorar esa enfermedad. Pues gracias a Dios el Señor de la Santa Cena me sanó. Yo me recuerdo de eso, y de hecho yo no sé mucho de medicina, pero lumbago, según entiendo, es como una hernia, ¿verdad? O sea, eso necesita operación cuando si es que se puede reparar, pues, ¿verdad? O sea, y cómo en un instante simplemente se toma la Santa Cena discerniendo el cuerpo y la sangre, con esa fe, con esa reverencia, lógicamente los beneficios del cuerpo y de la sangre se activan en nosotros. En el caso suyo fue, porque eso fue un milagro, pues más que una sanidad, fue algo instantáneamente. Hay otras enfermedades que han sido sanadas tomando la Santa Cena y han sido graduales. Uno puede tomar la Santa Cena 3 veces al día o cuantas veces uno lo quiera hacer, no hay número para poderlo hacer. Y en la iglesia estamos enseñando esto y motivando a los hermanos en que en sus casas ellos tomen la Santa Cena, a los bebés también que les compartan la Santa Cena, y hemos visto sanidad, ¿verdad? Vos estás con la motivación de contar tu testimonio, contanos. Ajá. Sí, es especial, ¿verdad?, el tomar la Santa Cena. Hace poco pues yo tuve me caí de una moto, o nos botaron en una moto, ¿verdad? Otras personas que venían, pero este hombro me había quedado bastante dañado y fuimos con el traumatólogo y me tomaron radiografía y me dijo no hay quebradura, no está estillado tampoco el hueso, pero sí hay una inflamación bastante fuerte, me dijo. Pero va a usar un cabestrillo, va a tomar un desinflamatorio, en fin, bueno. La cosa es de que me había dicho él, dentro de 15 días, si usted sigue con el dolor, vamos a tener que infiltrarle. Y en eso yo decía, Señor, primeramente Dios, que no va a haber necesidad de eso. Y a los 5 días de haber tenido yo ese pequeño accidente, fuimos a la reunión de hermano Carlos. Y casualmente ese día iban a tomar la Santa Cena, pues la tomé y yo le dije, Jesús, yo sé que tú vas a orar en mí y que esta inflamación, esto que yo siento, este dolor, tú lo llevaste ya por mí. Y yo lo tomé creyendo que Jesús iba a sanarme y nos fuimos a nuestra casa y cuando ya hice un movimiento, oí que hizo traque, que sonó un hueso. Entonces
yo dije, Señor, gracias, porque yo sé que si algo, un hueso no estaba muy ahí en la caída, tú ya lo pusiste en su lugar y sorprendentemente el dolor se me fue. Y bueno, dije yo ya no necesito este cabestrillo y me lo quité también. Y gracias a Dios estoy bien, Jesús me sanó, ¿verdad? Entonces trae un beneficio, una bendición, saber que podemos tomar la Santa Cena, aunque hayamos pecado, fallamos, pero el Señor no está viendo eso, sino que Él está viendo lo que Él ya hizo por nosotros, ¿verdad? Y decir, bueno, esta bendición es para mí, como una hija que soy, ¿verdad? Y tomarla y no detenernos a tomar ese beneficio, esa bendición que Jesús nos ha dado por su gracia. Okay. Testimonios hay múltiples. De hecho, hablaba con una hermana por teléfono y una hermana de El Salvador, cuando yo les transmitía a ellos estas verdades que Dios nos ha ido revelando, y ella me decía, mire, para dar testimonio se lo cuento. Una hermana que salió de El Salvador para Guatemala, un departamento de Cobán, a un servicio que le habían invitado, y iba mala, y ella no tiene este conocimiento que nosotros estamos transmitiendo ahora. Y ella, cuando llegó a la iglesia, se topó con la sorpresa de que era la Santa Cena que iban a compartir. Y entonces ella dijo, Señor, yo no lo hago por si estoy bien o por si estoy mal, Señor. O sea, yo lo que te pido, Señor, es que tú me sanes. Yo sé que tú eres mi sanador y tú me puedes sanar, porque yo sé que tu cuerpo y tu sangre es lo que yo voy a comer. El hecho que ella tomó la Santa Cena, salió del servicio, salió de ese lugar, y ella me testificaba que antes de cruzar de regreso la frontera de Guatemala para El Salvador, estaba totalmente sana. No había tomado medicina, simplemente la Santa Cena. Entonces, estos testimonios, más lo que la palabra de Dios dice, que principalmente lo que la palabra de Dios dice, nos confirma de que la Santa Cena es para sanidad, para liberación, para restauración. No es un rito, no es un mandamiento, no es algo que hay que hacer o no hacer. Simplemente es una bendición que Jesús dejó para nosotros, y no solo una bendición espiritual, sino física, material. De hecho, después de que el pueblo de Israel comió el Cordero Pascual, celebró su Pascua en el Salmo que leímos, Salmo 105:37, dice, lo sacó con plata y con oro. O sea, aún en lo económico, la bendición de Dios a través de la Santa Cena puede traer liberación en problemas económicos, ataduras, pobrezas, escasez que puedan estar afectando en su momento. O sea, la Santa Cena es como un bombazo, es un efecto espiritual, como una dinamita que se activa en el mundo espiritual y bueno, va a traer grandes bendiciones para nosotros, pues, ¿verdad? Ahora, hay algo que yo quiero mencionar, y es esto, lo tenía anotado aquí, hay personas que creen que los elementos del pan y el vino, en su momento, cuando se ora por los elementos, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros no lo creemos así, ¿ya? Creemos que los elementos siguen siendo elementos naturales, como siendo pan y siendo vino. Sin embargo, los beneficios del cuerpo de Cristo sí son transmitidos a través del pan y a través del vino, ¿ya? Ahora, alguien dirá, bueno, entonces, ¿cómo es posible que estos elementos naturales, y usted dijo que la naturaleza que está bajo juicio y está bajo maldición, puede traer entonces ahora beneficios espirituales? Y hay muchos ejemplos en la Biblia de que eso es así. Por ejemplo, a los que creemos en el bautismo de agua. O sea, el agua es agua, pero los efectos que el bautismo en agua produce son sobrenaturales. El apóstol Pablo, por la unción que había en él, en cuanto a sanar enfermos, la Biblia explica que pedazos de su ropa eran enviados a otros lados para que
para que la gente los pusiera sobre los enfermos y ellos se sanaban. Cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces los elementos, aunque sigan siendo elementos naturales, pueden producir efectos espirituales sobrenaturales en nosotros. Entonces, creamos esto. Esto es, como le digo, esto es algo que es de creer lo que la palabra de Dios nos enseña y bueno, a aplicarlo a nuestras vidas, y eso va a traer efectos maravillosos a todos nosotros, pues, y vamos a poder recibir los beneficios que el cuerpo y la sangre de Cristo pueden producir en nuestras vidas al momento de tomarla, pues, ¿verdad? Entonces, es algo que motivamos a todo el mundo. De hecho, hemos oído testimonios de personas ya con enfermedades a nivel terminal siendo restaurados. O sea, milagros sobrenaturales. Los hermanos que creen en esto y tienen esta revelación de la Santa Cena, pues, llegan a los hospitales donde está el enfermo ya convaleciente, toman la Santa Cena a la par del enfermo y el efecto se multiplica, se transfiere hacia el enfermo, y se han visto unas sanidades pero sobrenaturales, pues, ¿verdad? Esto que ustedes contaron pues es sobrenatural, pero hasta ciertos puntos no era de fase terminal, ¿verdad? Son sanidades que Dios hace, pero se han visto también personas sanar de cáncer, personas que necesitan diálisis, personas que tienen enfermedades incurables. Al ingerir los elementos de la Santa Cena, sus órganos han sido restaurados. Y bueno, los médicos lo único que pueden decir al final es, bueno, esto es un milagro de Dios, pues, ¿verdad? Entonces, creamos esto y tomemos la Santa Cena con esa reverencia, sabiendo que es el cuerpo de la sangre, sabiendo que es el cuerpo de Cristo Jesús, es la sangre de Cristo Jesús, y que bueno, y eso es lo que nosotros estamos ingiriendo por la fe, y eso va a producir milagros maravillosos en nuestras vidas. Una amiga me contaba el testimonio referente a la liberación, que ella estaba sobrecargada de muchos problemas, y cuando tomó la Santa Cena, ella dice, me liberé. Entonces sí, el efecto es, como decía usted, liberación, abarca todo, ¿verdad? Sanidad, liberación, y lo que ella decía era, sentí que las cargas de mí se fueron en el momento que yo tomé la Santa Cena. Okay, y lógicamente los efectos se ven cuando uno ya confronta la realidad de las cosas. O sea, eso es algo que ocurre en el mundo espiritual, en uno, esa liberación, y luego uno confirma ya las situaciones que uno está afrontando, problemas, adversidades, pruebas, luchas, etcétera, etcétera, pues, ¿verdad? Y entonces ahí se confirma la liberación que uno ha recibido a través de comer el cuerpo, que es el pan de la liberación, pues, ¿verdad? Entonces, si el pueblo de Israel no se enfermó, porque comían maná del cielo, pan de ángeles, imagínese, si usted come el cuerpo de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús, ¿qué efectos no se podrán llevar a cabo en su vida, en su familia, si usted toma la Santa Cena con esa devoción, con esa reverencia, discerniendo que esos elementos que están ahí son el cuerpo y son la sangre de Cristo Jesús? Entonces, gracias a Dios por estos programas, ¿verdad? Y esperamos sea de bendición para usted, y que usted ahí en su casa pueda comenzar a compartir con su familia la Santa Cena, y lógicamente va a haber resultados maravillosos en la necesidad que usted pueda estar enfrentando. Así que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu
palabra que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.